¿Es posible celebrar un referéndum de autodeterminación en Cataluña amparándose en el artículo 92 de la Constitución española? ¿Se ha pronunciado ya sobre esto el Tribunal Constitucional? ¿Es nueva esta propuesta o ya fue presentada a Pedro Sánchez y al PSOE durante las últimas negociaciones de la investidura? ¿Es la misma propuesta que también tiene en mente Puigdemont? Te cuento en los próximos minutos la intrahistoria de estas preguntas trascendentes. Esto es Atando Cabos, el podcast de política de Onda Cero. El resumen de lo más relevante de la semana y lo que nadie te ha contado. Las negociaciones políticas, las conversaciones fuera de micrófono y las decisiones de Moncloa, de los partidos políticos y de los jueces y tribunales. Atando Cabos, Juan de Dios Colmenero. ¿Quiere que Cataluña sea un Estado independiente? Esta es la pregunta, directa, sin tapujos, que presentó formalmente el todavía presidente de la Generalitat de Cataluña, Pere Aragonès. La presentó para que en los próximos meses, dijo, se negocie con el gobierno de Pedro Sánchez la celebración de un referéndum de autodeterminación. ¿Voleu que Catalunya sigui un ¿Queréis estat? que Cataluña sea un Estado independiente? Aquesta és la pregunta. Esta es la pregunta que la ciudadanía debería responder con un sí o no. O amb un no. Una pregunta binària. Pregunta binaria en un referéndum sin requisitos de quórum de participación para la validación de Per resultados. la validació dels resultats. ¿Es un órdago utópico propio de una precampaña electoral o va en serio? Muy en serio, porque sabe que Puigdemont lo tiene claro y doblará la apuesta. De entrada, lo que no deja de ser paradójico es que todo esto sucede cuando está ya recién aprobada la ley de amnistía, a falta de su ratificación final en el Senado, y lejos de terminar de zanjar el llamado conflicto político, lo que hace es iniciar de nuevo el proceso independentista segunda parte. Ya ha empezado a bautizarse. Las energías pedagógicas del gobierno y del propio Sánchez en decir que la amnistía, la impunidad total a cambio de votos, lo de hacer de la necesidad virtud, era en realidad una prueba para superar una etapa, para la convivencia. Todo ello ha comenzado a fracasar. Lejos de la reconciliación, la convivencia, las propuestas del proceso segunda parte nos llevan irremediablemente a un nuevo escenario de confrontación. Pero veamos jurídicamente cómo quiere argumentar desde el independentismo un referéndum de autodeterminación. Para empezar, cabe preguntarse qué tipos de referéndum caben en nuestra Constitución y qué asuntos no pueden estar incluidos bajo ningún concepto en un referéndum. Una primera clasificación es en función de si su resultado es jurídicamente vinculante o no. En este primer caso solo hay un tipo de consultas que es de obligado cumplimiento celebrarlas, como es la reforma de la propia Constitución, de determinados puntos de la Constitución y de los estatutos de autonomía. Es decir, la propia ley establece su obligatoriedad y hace necesario realizar un referéndum para llevar a cabo una modificación concreta. La propia Constitución se protege a sí misma. Se trata de una reforma agravada. En el segundo tipo encontramos el famoso artículo 92 que exhibe Aragonès, el que recoge que el gobierno puede solicitar al Congreso la autorización para celebrar un referéndum consultivo sobre materias de especial trascendencia para todos los ciudadanos. Pero sobre esto ya se ha pronunciado el Tribunal Constitucional y consideró en su día que no podía plantearse referéndum alguno consultivo sobre asuntos en los que una de las respuestas pudiera llevar a contradicción con la Constitución española. No puede haber un referéndum, por ejemplo, sobre la instauración en nuestro país de la pena de muerte o sobre la proclamación de la República. Y también dejó dicho el alto tribunal que una cuestión que afecta a todos los españoles no puede hacerse en un solo y único territorio. En ese artículo 92 de la Constitución se habla de todos los ciudadanos.
Hay jurisprudencia del Tribunal Constitucional que, sin ser determinante en el uso de este apartado, hace pensar que sería difícil, y no sería nada fácil, declarar la constitucionalidad de una resolución si alguien la recurriera. Por lo tanto, si el referéndum o consulta, vinculante o no vinculante, plantea, como plantea el independentismo, una pregunta sobre la independencia, estaría de forma directa preguntando sobre algo, la independencia, que va en contra de la propia Carta Magna. Y si circunscribe, además, esa pregunta en un solo territorio, estaría en contra de toda la jurisprudencia del Tribunal Constitucional. De todo esto, además, hay un precedente, que es el Plan Ibarretxe. En 2008, el Parlamento Vasco aprobó una ley para celebrar el 25 de octubre de ese mismo año una consulta no vinculante en la comunidad sobre el derecho a decidir. La medida fue recurrida por el entonces gobierno al Tribunal Constitucional, que la declaró inconstitucional. La cuestión, dijo el tribunal, que ha querido someterse a la consulta de los ciudadanos de la comunidad autónoma del País Vasco, afecta directamente al artículo 2 de la Constitución española, al fundamento del orden constitucional vigente, y por ello solo puede ser objeto de consulta popular por vía del referéndum de una revisión constitucional. Desde el punto de vista jurídico, se mire por donde se mire, la convocatoria y celebración de un referéndum de autodeterminación es claramente inconstitucional. Lo fue el que se intentó en el País Vasco, lo han sido los que se han intentado en Cataluña y lo serán todos a no ser que se modifique la propia Constitución conforme al artículo 168, es decir, cuando se propusiere la revisión total de la Constitución o una parte que afecta al título preliminar, al capítulo segundo, sección primera del título primero o al título segundo en general, se procederá a la aprobación del principio por mayoría de 2/3 de la Cámara y la disolución inmediata de las Cortes. La reforma tendrá que ser posteriormente refrendada por todos los ciudadanos en votación. No compartimos en absoluto esa posición, esa propuesta que hoy trasladaba el candidato aragonés. Nuestra posición es clara y es radicalmente contraria. Es convivencia y es reencuentro y es seguir avanzando. La portavoz del Gobierno lo deja claro, se agradece la claridad y la contundencia, se agradece al Gobierno la convicción con la que proclama que el referéndum ni es constitucional ni es deseable. Idéntica a la convicción con que aún decían hace un año que la amnistía ni era deseable ni era constitucional. Luego resultó que sí, constitucional, deseable e impecable. Y esta es la fotografía sonora de la semana política. Era el mateix govern espanyol que ens deia que no a l'amnistia. Era el mismo gobierno español el que nos decía que no a la amnistía y hoy la amnistía es una realidad. Y es el mismo gobierno español el que hoy nos dice que no al referéndum de independencia y nosotros, con nuestra perseverancia y trabajo, dirigiéndonos al conjunto de Cataluña, representando los grandes consensos de este país, el que haremos que sea una realidad. Que sigui una realitat. Mire, el referéndum de segregación de una parte de España del conjunto de la nación no cabe ni a la canadiense, ni a la escocesa, ni a la gallega. Simplemente no cabe. Y eso lo sabemos todos, ¿no? Es decir, un referéndum para ir en contra de la Constitución simplemente no cabe. Un referéndum en contra del artículo 2 de la Constitución que dice que España es una nación indisoluble, evidentemente no cabe. Pues si estamos en campaña electoral o en precampaña electoral. No sé por qué es una noticia lo que pide en este caso Esquerra Republicana. Y tampoco será noticia la posición del Gobierno de España y, en mi caso concreto, como secretario general del Partido Socialista. No, mire, lo primero que les voy a trasladar es que el procedimiento fue impecable. El procedimiento fue impecable. Y a renglón seguido les diré, en política no cabe todo. Y digo esto porque estamos viendo cómo el Partido Popular está empeñado en embarrar la política, la vida política en este país.
Le voy a hablar también de la mujer del César, esa que no solo debería ser honrada, sino también parecerlo, algo de lo que Begoña y Pedro parecen bastante lejos de la realidad. Y me voy a centrar en el caso de Air Europa y en sus negocios con esta señora que fue contratada nada más y nada menos para conseguir subvenciones públicas y que luego su marido arregló dándole cientos de millones de euros a esta empresa para que una vez saneada sus dueños dieran el pelotazo vendiéndola por más de 500 millones. Qué palabras tan miserables, intentar enfangar a personas honradas del entorno familiar del presidente. ¡Qué miserable! No es lo mismo. ¿Pero de qué está? ¿Me va a decir usted que es lo mismo? Sí, claro que no es lo mismo, si la señora Díaz Ayuso ni siquiera está imputada. No, pero la señora Díaz Ayuso está viviendo, por ejemplo, con un señor que ha hecho obras ilegales en su piso, en el piso donde vive también la señora Ayuso. Presuntamente. Y la señora Ayuso... Obras ilegales presuntamente, pues tampoco usted tiene la prueba de que sean ilegales. Vivir con un señor en un piso es un delito. Vivir con un señor que ha admitido que ha defraudado a Hacienda y defender a este señor. Yo creo que los políticos debemos dar ejemplo. Sobre la presidenta de la Comunidad de Madrid, no tiene ni un solo atisbo de irregularidad en sus actuaciones políticas y administrativas. Digo, ninguno. Y como no tiene ningún atisbo, ni hay absolutamente nada en contra de ella, a mí me sorprende este tipo de cuestiones. ¿Qué quieren empatar? ¿Qué quieren embarrar? ¿Qué quieren ventilar? Allá ellos. Yo ganaba lo que ganaba y yo tenía unos ahorros, producto de toda una vida, declarados en la agencia tributaria y que nadie puede cuestionar. Y esos ahorros son los que he transferido aquí. Es imposible, ya le digo, antes de que me pregunte, que nunca en mi vida he pegado una mordida. Jamás. La semana política, entremezclada con asuntos de actualidad, como el caso Koldo, el caso de corrupción que afecta al gobierno y al PSOE, las informaciones sobre la mujer del presidente del gobierno, Pedro Sánchez, o la llegada y retención de Luis Rubiales, del presidente de la Federación Española de Fútbol. Sobre el referéndum, atentos a las pantallas, porque la propuesta de Esquerra Republicana de Cataluña no es la que tiene preparada Puigdemont. Pero de todo ello seguiremos hablando en los siguientes episodios de Atando Cabos. Esto es Atando Cabos, el podcast de información y análisis político que te resume y te cuenta lo que hay detrás de las decisiones más importantes, con Juan de Colmenero.